tecnologías fintech e innovación financiera y es socio en Booster Hub. Por su parte, el contador José Antonio Quesada Palacios es vicepresidente de Política Regulatoria de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. El maestro Quesada Palacios es vicepresidente, como dije, de Política Regulatoria en la Comisión Nacional Bancaria de Valores desde el 2019. En el ámbito internacional y nacional, representa a la Comisión en las siguientes funciones. Representante en el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, del Comité Permanente de Cooperación en Supervisión y Regulación del Consejo para la Estabilidad Financiera, en el Comité Permanente de Implementación de Estándares del Consejo para la Estabilidad Financiera, del Consejo Directivo de la Organización Internacional de Comisiones de Valores, en el Comité Regional Interamericano, en el Comité de Mercados Emergentes y en Crecimiento, del Comité de Auditoría y Finanzas, en Alianza para la Inclusión Financiera. Es también director de la región de la Asociación de Supervisores Bancarios de las Américas, miembro directivo de la Junta Directiva de ASBA, Asociación de Supervisores Bancarios de las Américas, miembro del Consejo de NASA, Asociación de Administradores de Valores de América del Norte, secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Inclusión Financiera. Anteriormente colaboró como director delegado de Business School del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, en su campus Santa Fe. También fue presidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, IMEF. En el año 2012 fue miembro del Consejo Directivo de PricewaterhouseCoopers, firma de la cual fue socio. Su trayectoria en Pricewaterhouse inició desde el año de 1986 en el área de especialización dentro de servicios financieros, donde fue su líder. Posteriormente fue socio líder de clientes y mercados. Coordina las prácticas de las 14 industrias y de la estrategia de enfoque al mercado de la firma. Culminó su participación en Price en diciembre de 2017. De igual manera, Antonio Quesada fue especialista en trabajos de corporate governance, con énfasis en las medidas establecidas en los Estados Unidos en relación con el Código de Mejores Prácticas Corporativas. Ha participado en proyectos de colocación de empresas extranjeras en el mercado de capitales de los Estados Unidos. Es licenciado en Contaduría por la Universidad Iberoamericana, tiene una maestría en Administración por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM, y una maestría en Contaduría por el ITAM y Florida International University. Asimismo, realizó el programa de perfeccionamiento D1 del Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresa IPADE. Cuenta con la certificación como contador público por el Colegio de Contadores Públicos de México. Actualmente se encuentra en el programa de doctorado en Ciencias Financieras del Legal Business School del Tecnológico de Monterrey. A ambos, José Antonio Quesada y Vicente Quesada, les damos la más cordial bienvenida, agradecidos de que participen con nosotros. Pero antes se encuentra entre nosotros el maestro Emilio Illanes, director de Educación Continua de la Universidad de Anáhuac, que también se encuentra formando parte de los organizadores de este evento. Emilio, no sé si quieras dirigir unas palabras. Sí. Bueno, darles la bienvenida a los ya casi 60 asistentes a este webinar, y desde luego agradecer a José Antonio Quesada y a Vicente Quesada el que nos estén acompañando y den esta plática tan interesante en temas de gobierno corporativo. Y desde luego agradecerte a ti, Gerardo, todo el apoyo que hemos tenido y la relación que hemos establecido, la MIF, el CBF Global y la Universidad de Anáhuac. Muchas gracias, Gerardo. Gracias a ti. Antes de que cederles el uso de la palabra, les pedimos, por favor, es un conversatorio. Por todas sus preguntas, pónganlas en el chat, se los vamos a agradecer para que al final del mismo se las estaremos pasando a los ponentes para que ellos nos hagan favor de responderlas. Muchas gracias. Adelante, por favor, Vicente, José Antonio, es suyo el espacio. Muchas gracias, Gerardo. Muchas gracias, Emilio. Muchas gracias a Global y a la Universidad de Anáhuac. De antemano les comento que después de que haga una breve presentación con Vicente, un breve diálogo de lo que tenemos para platicar esta tarde, pues esperamos preguntas activas de nuestra audiencia. Ya le dejo el encargo a Joaquín Prendes
Adrián Wong, y a tanta gente querida que veo ahí en el chat, Francisco Esteva, etcétera. Yo creo que todos ellos en el ambiente financiero tendrán preguntas sumamente interesantes que compartirnos. Y bueno, la idea es que primero que nada quisiera abordar la situación del por qué Vicente Quesada. Para mí, Vicente, fuera de que cariñosa y profesionalmente le llamo primo, la realidad es que Vicente tiene una larga trayectoria como profesor, como académico, como investigador y como emprendedor, sobre todo en temas digitales. Y es ahí donde creo que vale la pena centrar la discusión. Yo quisiera aprovechar precisamente que Vicente, esta tarde nuestra, esa madrugada de él, nos está acompañando, primero que nada para fijar el contexto. Quisiera decirles que además de que España es un país hermano, vinculado por una multiplicidad de situaciones, pues también hay cosas que parece que vivimos en alguna alternancia. Y recuerdo hace unos meses, precisamente con el presidente, el gobernador del Banco Central de España, Pablo Fernández de Cos, primero una situación muy vívida que Vicente comparte, y es pues estar viendo una decepción de su equipo de fútbol favorito, que es el Atleti de los colchoneros, ¿no? Y había una derrota muy dolorosa y muy sufrida, como acaba de suceder con la Champions. Y eso lo tenía sumamente triste y conmovido. Pero la otra también era el tema de afrontar qué iban a hacer con la pandemia en un momento tan difícil. Y me dice que lo primero que iban a empujar era una moratoria de pagos para apoyar a los deudores de la banca a que tuvieran oxígeno durante cierto tiempo para recuperarse de la liquidez, y en muchos casos se estaban perdiendo trabajos o se estaban teniendo una multiplicidad de factores complicados. También, él no lo decía, pero había toda la vorágine de situaciones que tenían que ver con su actual presidente, con Pedro Sánchez, que bueno, estaban tomando ciertas medidas sumamente fuertes en relación a una serie de temas como controlar el incremento en los alquileres, en las rentas y en Madrid, y eso pues estaba pudiendo provocar una desincentivación en el valor y la plusvalía de los inmuebles, y una serie de cosas que tú dices, bueno, es que por ahí tenemos un laboratorio de temas que después, si los estudiáramos, si los comparáramos, podríamos ver si funcionan o no en otras latitudes. Y te pregunto esto, España, Vicente, porque algo que me dijo Pablo en ese momento es que era la primera vez, la primera crisis que él recordaba que estaban tomando las medidas a ciegas, es decir, todavía con el polvo o con la neblina arriba, y donde pues no sabía si estas medidas que se estaban implementando iban a alcanzar o no, y era distinto cuando tienes fenómenos como huracanes o en el caso de México como temblores, que tienes un impacto, sabes la cuantía de la problemática, sabes y dimensionas la región afectada, y aquí pues era un tema global. Y por otro lado, pues era un tema que no había nacido económico, era un tema de salud, que por ahí se estaba filtrando la parte económica. Como quiera, y para cederte la palabra, Vicente, creo que Europa, en particular España, pues van un poquito adelante de nosotros en lo que es la problemática. Y nosotros acabamos de cerrar las moratorias. El 31 de julio se cerró el periodo para todos los que se inscribieron a este programa, y ahorita estamos viendo y qué sigue. Y se van a despertar las carteras de los bancos y van a llegar las reservas y una serie de cosas que ustedes ya pasaron. Y aquí el tema es cómo lo estás viendo ahora cuando se preveía que esto empezara a pasar. ¿Cómo lo estás viendo en Europa? ¿Cómo lo estás viendo en España? Muy bien. Muchas gracias, José Antonio, por la invitación, y a todos ustedes por estar aquí. Un placer siempre colaborar con México. Pues cómo lo veo o cómo lo he visto.
Yo soy optimista casi por naturaleza. Y lo que me he encontrado muchas veces en los empresarios es que los empresarios reaccionan muy rápido ante las buenas noticias, pero reaccionan tarde ante las malas noticias. Es decir, no las quieren ver realmente. Entonces, yo creo que aquí incluimos a los bancos centrales, a los gobiernos, etcétera. Yo creo que más o menos Europa ha reaccionado bien, pero siempre se ha visto esto como algo bastante temporal de este año. Yo ahí me quito el optimismo porque creo que esto no acaba este año ni acaba el próximo año, incluso aunque hubiese una vacuna. Entonces, desde el lado económico, lo que yo estoy viendo que va a ocurrir es que las clases más desfavorecidas o los países que no tienen tantos recursos lo van a pasar muy mal, porque esto no acaba con una moratoria de meses, como digo. O sea, yo esto no le veo fin hasta, por lo menos, inicio del 2022, que ya una parte de la población pueda estar vacunada, ¿vale? Y lo que sí es curioso es lo que está ocurriendo en los mercados versus lo que vamos a ver en la economía real. Sabemos que las bolsas, primero de dar una bajada, han vuelto a subir y ahí se están manteniendo altas. Yo creo que hay tres hechos que se están dando. Uno, que nunca ha habido tanto dinero en el mercado, es decir, todos los bancos centrales metieron mucho dinero. Dos, unas tasas de interés bajísimas. Eso hace que las valoraciones sean muy altas. Y tres, el otro día leí que la reacción del mercado no era ni una V ni una W, es una K. Es decir, hay unas empresas que les está yendo muy bien. O sea, pensemos, hace unos días vi el dato de ventas de casas residenciales en Estados Unidos, disparado. Todo lo que es el tema digital, celulares, compras de e-commerce disparadas. En cambio, hay otras que están totalmente hundidas. Es decir, la bolsa se mantiene porque hay unas compañías que están vendiendo mucho y hay otras que están vendiendo muy poco. Casi ninguna compañía está vendiendo lo que antes vendía, ¿vale? Entonces, efectivamente, nos encontramos ante una reacción, ante una situación de incertidumbre total, ¿sí? Y que va a durar seguramente más de lo que nos han dicho y de lo que podríamos esperar. Y Vicente, en ese escenario de continuada incertidumbre, comienza ahí precisamente el motivo del título de la charla, que es pues el gobierno corporativo y cómo es que este se desempeña ante escenarios como los que tenemos actualmente, sobre todo en las entidades financieras. Y ahora me explico por qué quise puntualizarlo en las entidades financieras. Cuando platicaba con Gerardo Cruz sobre esta situación, les decía yo, es que es el motor de la economía. Si tocas a una entidad financiera, ya estás tocando a un grupo de acreditados, a un sector económico muy importante, y entonces la vamos a pasar mal todos. Por eso es que al último me dirigí a las entidades financieras, pero realmente va de amplio espectro, va a todas. Yo platicaba con algunos consejeros que hay empresas públicas que desde que empezó la pandemia no han sesionado. Algunos sí lo hicieron para temas de asambleas de manera virtual, pero la realidad es que en muchos casos pienso yo que si un consejo no se reunió estos días para revisar la situación de una empresa, es que no sirve para mucho. Creo que el consejo tuvo muchos elementos para estar viendo y anticipándose sobre temas de su Business Continuity Plan, sobre su tema de Business Disaster Plan, etcétera, etcétera. Pero, sobre todo, sobre lo que tú estabas mencionando, que es cómo estás planteando el negocio. Sobre este tema, ¿alguna reflexión de lo que has visto también en empresas públicas por allá? Muy bien. Yo creo que todas, si no se han dado cuenta que tienen que cambiar sus planes estratégicos, o sea, no ya reaccionar, sino que
esto está viniendo tan fuerte que tienen que cambiar sus expectativas. Y una cosa que sí ha acelerado esto es que tienen que cambiar sus expectativas tanto estratégicas como de modelo de negocio y de personal que necesitan. O sea, lo positivo de esto es que los empresarios se tienen que dar cuenta que a lo mejor la gente que tenían en este nuevo modelo de cómo va a funcionar la economía, pues ese perfil ya no les sirve. Pues tienen que continuamente estar replanteándose y yo creo que en el sistema financiero esto venía ya sonando desde hace 5 años, pero lo que hemos hecho es disparar la velocidad de esta transformación. Esto es lo que va a ocurrir clarísimamente. O sea, comienzo el tema, Vicente. Tú en el 2017 publicaste un libro que se llama When Tech Meets Finance. Y pues yo en ese momento me encontraba trabajando en otro lado, también en una escuela de negocios, y estaba viendo el fenómeno de las empresas fintech. Y hoy día estamos en el proceso de autorización. En México se han metido a este proceso cerca de 90 empresas y van en ese proceso de autorización. Y yo me pongo a pensar, si hubiéramos sabido que venía una pandemia, quizá hubiéramos acelerado todo esto y hubiéramos estado mejor preparados para afrontarla. La realidad es que yo estoy viendo lo que tú has escrito en el libro en 2017, que para esto yo creo que lo comenzaste a ver por ahí del 2015, y precisamente habla de esta disrupción que iba a haber en el tema financiero. ¿Nos puedes dar un poco del contexto de cómo estuviste viendo esto venir? Muy bien. Pues verlo venir desde el punto de vista, vamos a ver, no tanto en países como México, que hoy en día todavía los bancos ganan dinero en México, pero en otros muchos países tú tenías tasas muy bajas, alta competencia, entonces los bancos en Europa o en Estados Unidos ya no ganaban dinero. Entonces, para ganar dinero tenían que ser mucho más eficientes. Esa eficiencia solo podía venir por la transformación digital. O sea, si pensamos en lo que es el mundo de la banca es un trato con el usuario y la utilización de los datos, ¿vale? Y justamente lo que hace la tecnología es facilitar ese contacto con el usuario y poder analizar los datos muy rápidamente, ¿vale? Es lo que yo en el libro me gustó llamarle que veníamos en el momento de WhatsApp financiero. Es decir, ese golpe que recibieron las telecoms allá en 2009-2010 lo iban a recibir las empresas financieras por esta transformación digital. Y básicamente yo en aquel momento decía que ese cambio tenía que venir básicamente en 3 áreas. Uno, la experiencia de usuario. Es decir, el usuario ya no quería ir a la oficina bancaria y ahora lo estamos viendo mucho más. Si la banca se hubiese transformado en todos temas de contacto digital, hoy se ahorrarían el tener que estar mandando empleados a las oficinas. Eso también tiene que ver con la autentificación y la autentificación incluye temas de ciberseguridad. Justamente esta pandemia, los ataques de ciberseguridad se están multiplicando por 300. Y, por último, la utilización de los datos. Es decir, justamente hacer el sistema mucho más eficiente en esas 3 áreas. Vicente, cuando yo estuve leyendo tu libro, una de las partes que se me hacían tan interesantes, y tú ya tocaste el tema de personal, es precisamente las últimas palabras que tienes al final. Y lo comento, número 1, porque el libro lo pueden acceder fácilmente. Entiendo yo que lo pueden bajar por Amazon si quieren nuestra audiencia conocerlo. Pero la parte más interesante es que tú hablas con un alto ejecutivo de uno de los bancos más grandes que hay en España, y había esta disquisición de decir, la fintech
hazla en el banco, transforma en el banco, y tú fuiste muy contundente al decir, no, hazla por separado. La gente del banco no va a cambiar. La gente del banco va a tener la resistencia y la va a bloquear, la va a sabotear. A mí me llama mucho la atención esta resistencia que tú ya das en anticipado de lo que es el recurso humano y la dificultad de su transformación. ¿Cómo es que tú llegas a esta conclusión y este planteamiento con este ejecutivo bancario? Bien, yo creo que a través de la experiencia y en un momento dado, yo también dudo si tú puedes transformar banco tradicional, transformarlo 100% digital, o tú necesitas hacer un banco paralelo e incluir ya, una vez que funciona, es en la banca tradicional. Y me doy cuenta que los altos ejecutivos del banco tradicional, si ese banco digital tiene éxito, son los primeros que tienen que dejar el puesto, porque no cumplen los perfiles, porque tienen una posición demasiado cómoda. Entonces, lo que tú tienes que romper es ese status quo, y ese status quo no lo va a romper el que está cómodo en el sillón. Ese status quo se tiene que romper desde fuera. Entonces, y evidentemente es lo que más les ha costado a los bancos, romper ese freno. Y por eso también vemos que ese cambio de ejecutivos en la banca, la rotación ha sido tan grande en los últimos años. Vicente, cuando yo veo los postulados que tienes en el libro, hay una parte donde mencionas que blockchain killed the bank star, y dentro de esto yo me pongo a pensar en estas fintech, ¿qué tipo de consejero necesitas para tu consejo de administración? Con tanta volatilidad, con tanta incertidumbre, con tanto cambio, ¿qué tipo de consejero debes de tener y cómo tiene que ser la evaluación del consejero y la renovación y en qué se tiene que enfocar el consejero? Y tú manejaste al principio algo muy interesante, que es replantearse la estrategia de negocios. El gobierno corporativo tiene que ver por la sustentabilidad del negocio, implícitamente también su transformación. Y te comento esto porque antes de la pandemia había muchos negocios a los que les estaba yendo muy bien. Y la pregunta que les hago a estos empresarios de esos negocios es, ¿tenías una filosofía, una disciplina de administración de riesgos? ¿Cómo es posible que no la viste venir? O sea, ¿cómo es posible que te agarró todo el cambio, toda la vorágine, sin una estrategia de transformación digital, sin una arquitectura más pensada de un enfoque digital, y entonces la ola te arrasó? ¿Tú cómo ves en tu libro, y por eso el tema de Blockchain Kill the Bank Star, cómo es que puede suceder de pronto que bancos que tienen tan buenos resultados de una manera muy rápida pueden pasar a un tema hasta de bancarrota, hasta un tema de desaparición? ¿Por qué no lo ven? Así es. Mira, yo creo que ocurren varios temas. Uno, el lado tecnológico. Cuando una innovación funciona, suele funcionar exponencialmente. Quiere decir, en innovación es igual de malo llegar tarde que llegar pronto. Pero si tú llegas en el momento exacto, eso se dispara. O sea, lo vemos en muchos casos de éxito, cómo han ido triunfando el mismo WhatsApp, ¿sí? La rapidez con la que se transmite, y el efecto exponencial lo tienes en la pandemia. ¿Vale? Entonces, uno es el lado tecnológico y otro es el lado, como decimos, de personas. Al ejecutivo, aunque él vea que el cambio está cerca, una de las decisiones más difíciles que tiene que tomar es matar su propio negocio. Es decidir que él mata su propio negocio. Yo utilizo el siguiente ejemplo. Yo estoy seguro que muchas empresas de telecomunicaciones fueron capaces de inventar algo similar a WhatsApp, pero no quisieron matar su negocio de SMS, que representaba algo así como el 15% de sus revenues, y por lo tanto nadie se atrevió a sacar el equivalente a WhatsApp, hasta que WhatsApp salió.
Es decir, si tú aquí no matas tu propio negocio, un tercero lo va a matar, ¿vale? Yo esto lo veo mucho en las innovaciones que sacan los bancos. Suelen ser innovaciones que están bien, pero que no matan su core business, no matan su cuenta de resultados. Entonces, alguien las va a terminar matando, ¿vale? De eso casi con seguridad. Vicente, dentro de lo que tú expones, que es esta transformación digital, creas un puesto que se me hizo por demás interesante para temas de inteligencia artificial, que es el Chief Robot Officer. Y ahí platicas de contratando al Chief Robot Officer. ¿Puedes platicar a la audiencia un poco cómo es que es tu visión de este perfil y a qué se dedica esta persona? Muy bien. Ahí lo que hago la comparativa es que al final la banca son datos. Si yo empiezo a tener datos de consumo, que pensemos en los modelos de crédito de la banca, son modelos de hace 40 años, que no se han cambiado, que no tienen este perfil de consumo actual de los millennials, de la gente joven. Entonces, todo se hace a través de los datos. Si yo empiezo a tener muchos datos, ¿vale?, yo puedo gestionar muy rápidamente. Pero lo que pongo el ejemplo es que no hay persona que sea capaz de manejar tantos datos como tiene la banca que un propio robot utilizando inteligencia artificial. Es decir, el ejemplo que pongo es que vaya un momento en que ese robot va a ir por encima de los ejecutivos tomando decisiones automáticamente. Ese es el... Entonces, lo que sí se debe preparar la banca pues es a tener muchos de esos perfiles, conocedores de Big Data, de inteligencia artificial, etcétera. Fíjate que uno de los temas que hemos visto de transformación en la banca durante la pandemia tiene que ver a dos factores. Primero, por la pandemia tuvo que haber una cuarentena de los empleados bancarios y hubo sucursales que tuvieron esta segregación, donde seguramente en lugar de tener la plantilla normal de 10, 15 empleados, estuvieron con la mitad, si era mucho. Y después se rotaban cada 15 días y cada X tiempo. También hubo algunas sucursales que no necesariamente abrieron y se referenciaban a algunas otras que tenían una mejor localización. Entonces, me queda claro que hay todo un ejercicio de optimización que sin querer queriendo, ya esto les presentó a los bancos para muestra de precisamente esta productividad. La segunda tiene que ver con algo que tú conoces muy bien y ahí es donde quiero entrar. Tú conoces la realidad de México y no solo México, sino de varios países latinoamericanos, donde desafortunadamente no tenemos una cédula única de identidad. Es decir, todavía no podemos garantizar que el señor Adrián Wong, que está dentro de la audiencia, es el señor Adrián Wong, porque puede haber dos o tres actas de nacimiento del señor Adrián Wong, una de su lugar natal, Torreón, y otra de Nuevo León, porque quería ser gobernador de Nuevo León, y ahí alguien se la pudo expedir. Y lo mismo con el RFC. El CURP, bueno, pues ahí creo que hay otras medidas, pero hay tantos datos que están disgregados que se están trabajando para reunirlos, para pulirlos, para tamizarlos y tener una base que realmente te permita identificar a las personas. En alguna vuelta a Shanghái, algo que me sorprendió era ver a un mendigo que estaba pasando por las puertas del metro y traía en su pequeña cachucha un código QR y yo no entendía qué era lo que quería decirnos con el código QR y lo que nos quería decir después cuando sale CODI en México era que le transfiriéramos unas limosnas vía el código QR y entendí que en China, desde que nace un ciudadano, le dan un número de telefonía celular que le acompaña toda la vida, un número único. Te comento esto porque uno de los problemas que se ha tenido en los negocios, sobre todo en la banca,
ha sido la seguridad. Y tú comenzaste diciendo hace unos momentos que la ciberseguridad se ha disparado 300%. ¿Qué va a pasar hacia adelante? ¿Quién va a ganar? ¿El negocio que invierta más en temas de seguridad o el hackeador que va a estar todo el tiempo un paso adelante por la tecnología? ¿Cómo ves esta evolución? Muy, muy buen punto. Si a mí me preguntasen, o sea, a nosotros nos preguntasen, dime un adjetivo o un nombre que identifique al sistema financiero. Lo que se nos debería venir a la mente es seguridad. Si el sistema financiero no da seguridad, la gente va a sacar el dinero de los bancos, ¿vale? Entonces, esa es una limitante que el banco o la entidad financiera no puede ceder lo más mínimo, ¿vale? Ahora, muchas de estas entidades han hecho un gran esfuerzo en ciberseguridad, pero lo que está ocurriendo es que los hackers, en vez de atacar a las entidades directamente a través de la tecnología, están atacando a las entidades a través de las personas. Y eso tiene mucho que ver con el gobierno corporativo. Es decir, me explico, los hackers están atacando a los consejeros o a los directivos de los bancos, están teniendo información de estos y a través de estos entran en los bancos, ¿vale? Entonces, un porcentaje altísimo se está dando en ese ataque vía las personas, lo que se conoce como ingeniería social. Y realmente, por dar algún ejemplo, hackear un iPhone directamente cuesta $2 millones en el mercado negro. Hackear una cuenta de Gmail de un directivo cuesta $100. Entonces, ahí tienes algo que el gobierno corporativo, yo creo que igual que tienen unas políticas de riesgos financieros, debieran tener unas políticas de riesgos cibernéticos. En paralelo a esto, incluso en el trato con el cliente o en la identificación con el cliente, pues evidentemente hay entidades que tienen sistemas biométricos muy básicos, incluso utilizar el del propio teléfono, lo cual, en mi opinión, conlleva unos riesgos altísimos, porque si el proveedor del teléfono te cambia el sistema, tu aplicación bancaria está fuera, y hay otros que tienen sistemas muy avanzados. Es decir, aquí hay una empresa en España que está en México que se llama FaceFi, que ya, por ejemplo, detectan a una persona incluso con creo que allí lo llamáis el tapabocas. Entonces son capaces de reconocer a la persona incluso con el tapabocas, ¿vale? Entonces, obviamente, ese grado de seguridad está siendo muy diferente en las diferentes instituciones. Pero eso va a ir en aumento. O sea, los hackers no van a parar, más cuando la gente está en casa, más cuando hay muchos directivos trabajando desde su casa, con lo cual tienes muchos puntos de ataque. Y fijaos, o fíjense que no solo es atacar al directivo, es que a lo mejor la mujer, la hija o el hijo del directivo están poniendo cierta información en las redes sociales que ayudan a atacar al directivo directamente. Y en ese sentido, entonces, ¿qué tan rápido ir en el tema de Open Banking? ¿Qué tan rápido ir en el tema de Open Finance? Hay situaciones, tú conoces bien este tema de las APIs, ¿cómo le pides a la banca que se abra en lo que es la compartición de los datos cuando hay tamaño coladera de situaciones que puedan exponerlos? ¿Cómo es que tú has visto que esto se ha ido acompasando en política pública en Europa, básicamente? Vale. Bueno, en Europa el más avanzado con mucho es el Reino Unido, ¿eh? Y yo creo que ahí las instituciones y el propio regulador lo ha hecho muy bien en el sentido de hacer las pruebas fuera de las instituciones, dar bastante libertad fuera de las instituciones y a medida que esto que tienes fuera de las instituciones va creciendo, le vas metiendo regulación.
De ahí también que sea mucho más eficiente desde el punto de vista innovador o de innovación, sacar la innovación fuera de las instituciones y cuando ya tiene un cierto tamaño, meterlas en las instituciones. Si no, es imposible que quieran innovar a un ritmo lo suficientemente atractivo, poniendo en riesgo los datos. Y ahí caigo de nuevo con lo que es el personal, en este caso, pues el personal bancario, pero yo creo que eso es el personal de cualquier otra entidad. Tú tienes en la parte 3 una comparativa que hablas de la transformación de la gente y comparas precisamente el caso BBVA contra el caso Santander, donde tratas de resaltar el caso de la cultura bancaria contra la cultura fintech. ¿Qué perfiles ves en la gente que está en la cultura bancaria tradicional y qué perfiles necesitas para la parte fintech? ¿Cómo ves esta transformación que necesita tener, en este caso de nuevo, el empleado bancario? Pero yo creo que si estamos hablando de una transformación tecnológica, pues cualquier otro negocio que está sufriendo esta transformación. ¿Cuáles son esas capacidades que tiene que desarrollar la gente, ya sea que esté actualmente empleada o ya sea que se vaya a querer emplear? Muy bien. Yo creo que hay que identificar o hay que separar dos tipos de skills. Uno vamos a llamar los skills de conocimiento, que obviamente van por el tema de Big Data, inteligencia artificial, todas estas nuevas tecnologías. Y hay otro que es en el skills de cómo se maneja, cómo se lleva una institución. Entonces, el perfil bancario normalmente, el directivo bancario, iba subiendo en el escalafón siempre y cuando siguiese la línea recta, ¿vale? Es decir, el que no se movía de la línea recta iba ascendiendo. Cuando tú quieres innovar, tú justamente necesitas a alguien que se separe un poquito de la línea, ¿vale? Que esté abierto a incertidumbre. Y ahí he de decir que México juega con ventaja. Un país que vive terremotos, un país que vive inseguridad, la gente está mucho más acostumbrada a la incertidumbre, a tener que reaccionar muy rápidamente, de que de repente nada funciona, ¿vale? Entonces tú necesitas esos dos perfiles. Yo tenía la incertidumbre de que hoy Zoom nos fuera a dejar tirados. Afortunadamente todo ha marchado bien en esta plataforma. Y la verdad es que yo quisiera cerrar la parte de las preguntas que tengo contigo, Vicente, para no monopolizarte y permitir que el público acceda a esto, con una reflexión final que tiene que ver con esto que acabas de comentar. Yo creo, y por eso decía yo el tema de Pedro Sánchez en España, o Boris Johnson en UK, o ahora lo que tú estás viendo en los temas de elecciones en los Estados Unidos. Yo creo que es implícito el tema de una inestabilidad política per se. O sea, ha habido un cambio que la sociedad de alguna manera ha ido asimilando y que se suma a estos componentes extrafronterizos globales, como es el tema de la pandemia. Tú mencionabas muy bien el tema de cómo se están comportando las bolsas y precisamente de cómo es que macroeconómicamente o globalmente se ha ido ajustando, pero todavía quedan muchas aventuras por ver. Y creo que algo que se me hizo muy interesante puntualizar es lo que mencionabas del periodo donde vamos a estar un poquito menos intranquilos y cruzabas un escenario hasta el 2021. Lo que estoy asumiendo es que esta incertidumbre llegó para quedarse en muchas cosas y precisamente por eso estoy enfatizando el tema que tú mencionabas de la ciberseguridad. Tú mencionaste el caso de que durante este tiempo se ha disparado en un 300%. No sé cuáles sean tus fuentes, pero ¿tú crees que todos estos ilícitos se reportan? ¿Tú crees que todos estos ilícitos se transparentan? ¿Tú crees que los juzgados en España, en México, en otros lados están preparados para dirimir, digerir todas estas situaciones? ¿Qué es a lo que se va a estar enfrentando cotidianamente una institución y una persona en este sentido? ¿Qué has reflexionado al respecto? Yo creo que
el mundo digital es tan global, ¿vale? Que pongamos el ejemplo, una entidad financiera en México es hackeada, pero es hackeada desde su oficina en España. ¿Qué puede hacer el regulador en México? ¿Qué puede hacer la ley en México contra eso? ¿Vale? Realmente a quién han hackeado es muy complicado, es muy complicado. Yo creo que ahí las instituciones han hecho un gran trabajo en lo que es defender la tecnología, que al fin y al cabo es como el siguiente símil, es poner la valla más alta en la casa. Esa parte está bien hecha, las empresas y la banca en general ha gastado mucho dinero. Donde ha gastado muy poquito dinero es en defender a las personas. Y teniendo tantos empleados ahora trabajando desde casa, ese riesgo se ha multiplicado por 1000, por 2000 o por 10.000. Ahí queda muchísimo por hacer, muchísimo. Pues te agradezco esas reflexiones. Tú conoces de muchas fintech, lo hemos platicado tú y yo, que han nacido de una manera muy frontal. Hay otras que tienen sus corporativos en Andorra, en Gibraltar, en Nicosia, en Malta. Ve tú a saber dónde, precisamente para todo esto que tú estás platicando y que pues como bien dices tú, cuando hablas del regulador es toda un pandemonio tratar de hacer la coordinación global. Yo te agradezco todos estos comentarios y a mí me gustaría, Gerardo, pasar a las preguntas que tengas de nuestro auditorio. Sí, claro que sí. Le voy a pedir al ingeniero Gilberto Ortiz que nos haga favor de ponerlas. Adelante, Gilberto. Muchas gracias, Gerardo. Gracias al maestro José Antonio, al doctor Vicente. Comenzando, gracias a Mónica, Rafael y a Mar Zavala. Y con la primera pregunta, que es de Edson Murguía. ¿Habrá cambios regulatorios por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con respecto al gobierno corporativo? Considerando que en el caso FAMSA es claro que falló el gobierno corporativo en la ejecución como tomador de decisiones. Bueno, pues esa venía con jiribilla y con dedicatoria. Sí, seguramente habrá cambios en gobierno corporativo, no solo de las entidades financieras, yo creo que en general de las entidades públicas. Hay distintos temas que están en evaluación precisamente para cambios y reformas del gobierno corporativo, desde el tema de género hasta el tema de rotación de consejeros, pasando por el tema de evaluación de los mismos, el perfilamiento. Y bueno, sin duda, pues ahí viene toda una serie de temas que tienen que ver con la Constitución y el seguimiento de las decisiones que tienen estos órganos de gobierno en las empresas. Y sí, precisamente por más que quise empujarle a Vicente que nos platicara del caso BBVA contra Santander o versus Santander, fue muy cauto y muy prudente en lo ahí expresado, pero también tienen historias que contar precisamente en asuntos de gobierno corporativo, lo que se han vivido en los bancos globales en otros lados, y por eso creo que en el Comité de Basilea y en otras instancias, pues es una asignatura que está en revisión, porque pues no necesariamente es un tema de tamaño de las instituciones, sino de cómo el gobierno corporativo interactúa, y por eso a mí quise señalar la parte de administración de riesgos que creo que es básica, que esté implícita dentro de las discusiones que tiene precisamente un consejo y un comité intermedio como puede ser el comité de riesgos, ¿no? Pero sí, es un tema que está en la agenda continuamente. Muchas gracias. Edson Murguía, nuevamente, se habla de romper el status quo, pero ¿no debería de pasar lo mismo con los organismos regulatorios? Porque no se percibe en el mercado que los organismos regulatorios estén implementando soluciones tecnológicas para mejorar el tiempo de respuesta. Sí, también en eso, y por eso lo que decía Vicente se me hace muy interesante en cuanto a la gente y al recurso. Como él mencionaba, de pronto era más fácil comenzar una fintech fuera del vehículo bancario que dentro. Pues pasa algo similar con los reguladores. Hay reguladores que pues ya tienen una forma de ver la regulación que puede ser distinta, pero yo creo que precisamente las fintech nos están brindando la oportunidad de meternos a esta parte de subtech,
que es precisamente la supervisión a través de pues las plataformas tecnológicas, y pues eso requiere otro perfil de supervisores y requiere otra forma de revisar estas instituciones que, pues para empezar, en muchos casos no tienen ni instalaciones, ¿no? Entonces es sumamente importante tener una supervisión tecnológica con otra prontitud y con otro perfil muy distinto a la supervisión que se llevó a cabo. Sí creo que los órganos de gobierno o los órganos en el sector público tardan más tiempo en cambiar, tienen menos agilidad y muchas veces eso está sujeto a facultades que están en ley o a una serie de pronunciamientos que no son sencillos de modificar y por eso tardan años. Pero Vicente mencionaba precisamente el caso de UK, donde la regulación va más avanzada y donde las mejores prácticas que él ha visto en este sentido pues han florecido, y yo creo que los reguladores también estamos en colegios de regulación donde pues estamos viendo cómo implementar estas mejores prácticas, ¿no? Sí, sin duda, la parte de SUBTEC es algo que está en la agenda propia de la comisión, ¿no? Muchas gracias. Pasamos ahora con Edgar Bolaños. El lavado de dinero ha sido un problema para las fintech, ya que es un tema nuevo y visto como restrictivo. Hoy no creo que hubiera sido la solución porque las fintech aún no cuentan con esa experiencia y el riesgo es muy alto por la rapidez de las transacciones y la no presencia del cliente. ¿Y cómo se llama el libro? El libro se llama When Tech Meets Finance, del doctor Vicente Quesada. Y para meternos al tema de la respuesta específica del tema de prevención del lavado de dinero, me gustaría que Vicente diera sus comentarios de lo que ha visto en este sentido en general. Muy bien. Bueno, antes que nada, una impresión que veo yo desde fuera es que en México, sobre todo, se entiende la fintech por aquella que da un servicio directamente al usuario, ¿vale? Es decir, vamos a poner, por ejemplo, un algo, ¿vale? Y ese algo, evidentemente, tiene que revisar el lavado de dinero como lo debiera revisar un banco, ¿vale? Pero la fintech no solo es eso, ¿vale? La fintech es también una empresa tecnológica que hace parte del trabajo que debiera hacer un banco, ¿vale? Y yo creo, en particular, que esas son las que más futuro tienen, ¿vale? El banco ya tiene la relación con el cliente, Amazon ya tiene la relación con el cliente, Electra ya tiene la relación con el cliente, pero nunca han dado servicios financieros, ¿vale? Es ahí donde puede entrar la fintech. Bien. Si quitamos todas esas que tienen la relación con el cliente, evidentemente las que tengan la relación tienen que cumplir como cualquier otro. Los sistemas de identificación biométricos pueden ayudar mucho a esto. Evidentemente tienen que estar conectados con el INE para mayor seguridad, ¿vale? Y ahí yo sé que evidentemente eso, y con la pandemia, lleva un retraso importante. Muchas gracias, doctor. Ahora con Joaquín Prendes. A manera de reflexión, podríamos decir que el reto de la transformación digital de una institución financiera, en este caso, se ve afectada por un conflicto de agencia desde el punto de vista del gobierno corporativo. Adelante, Vicente. Pues sí pudiera ser, pero y en paralelo a esto, yo creo que muchas instituciones, al hablar de transformación digital, han entendido que todo lo que hacían, pues vamos a digitalizarlo. Y en mi opinión, no es eso justamente lo que hay que hacer. Primero hay que ver qué de lo que estás haciendo vas a seguir haciendo con los cambios de costumbres del cliente, ¿vale? Por ejemplo, si yo doy créditos para coches, para carros, y ahora intento digitalizar esos préstamos a los carros, pero el cliente ya no quiere comprar carros porque va en Uber, ¿vale? Pues acabo de digitalizar algo que no necesitaba, ¿vale? Entonces, primero es ver qué es lo que tengo que digitalizar y después digitalizarlo.
Y evidentemente, pues sí, hay un conflicto cuando todo se intenta digitalizar. Muchas gracias, doctor. Perdón, Leticia Robles, en nombre del libro, no sé si pudieran presentarlo, maestro José Antonio, ponerlo en la cámara. Sí, claro. Se los pongo aquí y se los voy a... Un poquito más atrás, por favor. Ahí es. Gracias. Ok. Gracias, maestro. Gilberto Muñoz, ¿hasta qué punto la regulación de la Comisión Nacional Bancaria de Valores obstaculizará para aperturar nuevas IFPES debido a la burocracia y qué podemos aprender en México de Kenia sobre la penetración del pago electrónico? Muchísimo. De Kenia, muchísimo. Es un ejemplo de inclusión financiera que hemos seguido de cerca. En general, los países africanos lo han hecho muy bien y han ido muy rápido. Les platicaba también del tema de China, el tema de la India, logró una inclusión financiera por decreto impresionante, donde pues realmente esta economía tuvo que cambiar todo de un día a la parte bancarizada. Yo lo que les puedo decir es que no niego esa percepción de burocracia que menciona en el sentido de la dificultad que ha sido los procesos de autorización y de aprobación. Primero, porque la regulación secundaria pues tardó en salir más de 1 año y medio, 2 años, y todavía hay regulación complementaria que estará por salir pronto. Entonces, a lo que voy, sí creo que el haber puesto una ley tan acuciosa y tan bien hecha impuso retos en todo lo demás que se tenía que hacer, y nos tomó también el cambio de gobierno y una serie de instancias que con la pandemia pues han hecho que saquen regulaciones o que saquemos regulaciones que son urgentes y quizá no necesariamente las que se necesitaban para este sector todavía, pero están en proceso. Hay un borrador que salió para Conamer. Ese borrador estará siendo sustituido con todos los comentarios de los gremios y pronto estará la última versión que esperamos que salga. Sobre el tema de las IPES, pues es todo un tema muy interesante en relación a lo que también vamos de la mano con Banco de México. Yo creo que ustedes saben que toda la parte de pagos con criptomonedas todavía no está permitida en nuestro país. Yo creo que es ahí durante un tiempo donde se va a seguir evaluando y sopesando si vale la pena entrar. Ustedes vieron lo que dijo Vicente sobre la parte de ciberseguridad, y también hay una cantidad de pagos importantes, pagos no lícitos o pagos de entidades de las que no queremos necesariamente que estén operando en México, pero de alguna manera lo están haciendo a través de estas mismas criptos, ¿no? Entonces, a lo que voy es que no debemos de desconocer este problema, y seguramente pues ahí estaremos avanzando pronto en regulación adicional que permita por lo menos monitorear lo que está pasando en ese sentido. Y yo creo, por muchas razones, yo creo, sobre todo por el tema per se inminente de la autorización de las fintech que están en proceso, que iremos más rápido en la regulación de estas entidades. Así que yo sí pienso que lo difícil fue empezar, pero después tendrá que ir avanzando más expeditamente. ¿Sí? ¿Y Gilberto. tenemos más preguntas? Gilberto. Bueno, perdón. Vamos con Pablo Gutiérrez. Tiene una pregunta, y también Adrián Wong quiere intervenir. Pasamos primero con Pablo. Imagínense con los bancos del bienestar manejados por el gobierno mexicano. ¿Podrán las reglas de gobernanza hacer que funcionen estos? ¿Qué implicaciones y riesgos hay para el resto del sector financiero al respecto? Saludos, atentos y felicidades por el evento. Bueno, el Banco del Bienestar tiene un capítulo por separado, y todo el tema de gobernanza pues es muy específico para esa institución, como sucede con las mismas entidades de banca de desarrollo y todas las entidades descentralizadas o que de alguna manera
confluyen con el gobierno federal. Entonces, lo que yo les quiero decir es que el gobierno corporativo tiene matices en ese sentido, y yo creo que ahí en el Banco del Bienestar más bien se trata de seguir un mandato. El Banco del Bienestar tiene que estar pues revisando todo esto conforme a un tema de política pública, y alguien mencionaba el tema de Kenia. Precisamente para el tema de inclusión financiera, en febrero se aprobó la Política Nacional de Inclusión Financiera, a la que nos circunscribimos todos los grupos de autoridades y de instituciones que formamos la CONAIF para lo que vamos a hacer en tema de inclusión financiera yendo hacia adelante. En ese tema se tomó la experiencia de países como Kenia, porque pertenecemos a un grupo internacional que se llama AFI, que es una asociación financiera para la inclusión, y a otros organismos internacionales. Entonces, lo que les quiero decir es que en el tema del Banco de Bienestar, pues también está sujeto a un plan nacional de desarrollo y a una serie de objetivos establecidos, y pues tendrá que mandatarse hacia ese cumplimiento, ¿no? Pues más no les podría compartir del tema del Banco de Bienestar, porque creo que va enfocado hacia la gobernanza del mismo, ¿no? Ok. Adrián Wong, si quiere tomar micro, y después pasamos tenemos 4 preguntas más. Muchas gracias. Adelante. Buenas noches, Antonio. Qué gusto y felicidades a los dos Quesadas, a ti y a tu primo, como dices. Nada más un comentario. ¿Sí me oyen? Sí. Sí, sí. Una cosa que me preocupa de las preguntas, de algunas de las preguntas que se han hecho, es que esperamos que la solución venga a través de regulaciones o de códigos de mejores prácticas o de leyes. Y yo creo que definitivamente la responsabilidad principal recae en el consejo y en la administración. O sea, no voy a esperar que un grupo de contadores, de abogados, de funcionarios públicos me digan qué es lo que tengo que hacer. O sea, nadie mejor que la administración y el consejo de administración conocen qué es lo que se necesita, conocen, si no, pues que se les ocurra cuáles mecanismos son los mejores, pero eso de esperar a que haya una regulación para que me diga qué hacer, para mí es poner primero la carreta que los bueyes. Ese era mi comentario, ¿verdad? Y felicidades otra vez a los dos, excelente. Gracias, Adrián. Yo le pediría a Vicente que hiciera la reflexión. Completamente de acuerdo con Adrián. Al final es el empresario el que tiene que tomar la decisión y el que se tiene que dar cuenta de decir, vamos a ver, el consejo que yo tengo, los perfiles que yo tengo de ejecutivos, los perfiles que yo tengo en el consejo, ¿me sirven para una situación como la actual o no me sirven? Y no me lo tiene que decir el regulador. Es decir, si tengo un perfil de gente muy respetable pero muy mayor, es posible que no sean capaces de darle seguimiento al tema de seguridad. Entonces, completamente de acuerdo que tienen que ser las propias compañías y sobre todo los empresarios los que se adelanten a esto. Compartiendo un poquito lo que decía José Antonio, algo que estamos viendo en Europa es que los sistemas de los gobiernos no están preparados para temas de emergencia. O sea, los tiempos que se toman los gobiernos, por ejemplo, aquí dan ayudas, pero no tienen capacidad técnica para dar las ayudas lo suficientemente rápido. Entonces, están las ayudas, pero no están los medios. Completamente de acuerdo con Adrián. Bien, gracias, doctor Francisco Esteva. Si pudiéramos resumir las 5 principales acciones que deberíamos de implementar en tema de digitalización que nos coloque en una ruta de cambio disruptivo. 5 principales acciones. Sí, Vicente. 5. Bueno, lo primero es saber qué quiero digitalizar, qué quiero transformar. Para eso, empezar por el usuario. O sea, cuáles son las costumbres actuales del usuario y en función de eso transformaré o no transformaré, ¿vale? En lo que respecta a las entidades, poner como prioridad la seguridad en todos los aspectos, ¿vale? Y después, las 3 últimas cosas es que el usuario, como digo, está queriendo una buena experiencia de usuario. O sea, quiero hacer las cosas ya.
quiero hacer las cosas como las hago en Amazon, como las hago en Uber, etcétera. Cuidar la autentificación del cliente y que este va a ser un negocio de datos. El que mejor datos tenga, datos más actualizados y mejor los maneje, va a ser el más eficiente. Perfecto. César Arias nos colocó un link para ver si podemos entrar más adelante. Sigo con las preguntas. Nos han llegado más preguntas, pero bueno, trataremos de darle voz a todas, pero por tiempo ya nos está ganando. Joaquín Prendes nuevamente. Lo cierto es que las velocidades entre la aparición de las nuevas tecnologías y la capacidad de adaptación de las empresas inciden fuertemente en la incertidumbre de la que se habla. Bueno, pues yo creo que solo estar de acuerdo con Joaquín. Sí sabemos que el tema de alguna manera necesita una velocidad, pero al mismo tiempo, sobre todo en temas de política pública, siempre se requiere mucho tiempo en el análisis y sobre todo en la comparativa internacional. Hay cosas que no solo están pasando en México, sin embargo, pues queremos una solución a la mexicana y eso pues es similar, a veces lo veo como el tema de las vacunas. Tiene que haber un tiempo de experimentación y a veces no se tiene ese tiempo de experimentación. A veces hay que apurar la vacuna y si los riesgos son medidos, pues se procede. Hay veces que no, que los riesgos que se perciben son tan altos que se prefiere no sacar la vacuna hasta tener más muestras. Les digo, es muy parecido. Esto lo estamos viendo en el tema de onboarding digital y en el tema de Open Finance. Pues precisamente por eso era el tema de lo que mencionaba Vicente, por dónde empezar. Si por los temas de consultas en la parte de tus saldos de crédito, si ya por los temas de captación comenzar a hacer transaccionamiento entre distintas entidades y qué riesgos lleva eso para la exposición de estas entidades con temas de vulnerabilidad todavía muy presentes. En fin, todo eso se sopesa y se consulta con otras autoridades que pues también tienen en sus facultades el revisar estos temas, ¿no? No solamente es el caso de un regulador. Es un proceso complicado, ¿eh? Me gustaría haber tenido esta experiencia en la parte de funcionario público mucho más temprano en mi carrera, porque luego no es fácil estar del otro lado y entender todo el tema de facultades y responsabilidades, inclusive en el caso de alguna omisión o en el caso de alguna regla que no pudiera estar bien implementada, ¿no? Muchas gracias. Nos vamos con las tres últimas preguntas por cuestión de tiempo. Leticia Robles. Hola, ¿podrían resumir los perfiles más relevantes para un Board of Directors de una empresa fintech global? Esa sí te la dejo, Vicente, porque sé que Leticia trae el tema de su fintech. Entonces, ¿qué perfiles debe de tener un consejero de una fintech? Bueno, para ser un poco más específico, debería entender un poco de la fintech que se trata, ¿vale? Pero yo te diría que seguro es muy bueno alguien que ya haya hecho lo que tú quieres hacer o algo similar en alguna parte del mundo. O sea, para que no te caigas dos veces, que alguien que ya se haya caído te ayude previamente. Lo va a ver de antemano. Esa es el mejor recomendación que te puedo dar. O sea, si estás haciendo un RoboAdvisor, alguien que haya trabajado en RoboAdvisor ya. Muchas gracias. Edgar Bolaños, excelente charla, muchas felicidades. Mónica Quesada, en el sector de la salud, ¿cómo digitalizas? Digo, los pagos electrónicos y la publicidad digital, pero ¿cómo cambias si la gente tiene miedo de salir de sus casas? Esa pregunta se me hace muy interesante. Voy a platicar de lo que yo estoy viendo en el sector salud por aquí. Pero tú quieres platicar algo de lo que has visto en Europa, Vicente. Mira, pues yo he visto justamente que los hospitales en Corea, los hospitales de Samsung, están poniendo
los mismos onboarding digitales que ponen los bancos. Es decir, la gente llega al hospital y que no tenga que tocar nada, simplemente que le reconozca. Y es que utilizan el mismo sistema que utilizan los bancos. Al final se va a no tocar nada. Sí, yo quería también comentar que hace aproximadamente 6 años me tocó estar revisando con la Secretaría de Salud y COFEPRIS en mi vida pasada de consultor algo que llamaban expediente único. El expediente único pues era una cartilla digital que tú podrías estar transfiriendo de un hospital a otro, de un sistema al otro. No importaba si estuvieras en el IMSS o en el ISSSTE o ahora en el INSABI o en el Seguro Popular, era una cartilla que ibas a poder estar viendo y que tu médico en cuestión iba a tener ahí toda la historia médica que tú podías tener, inclusive si tenías algún padecimiento y tenías que estar fuera del país y te encontrabas en Houston, por ejemplo, esa cartilla digital médica la podían acceder desde ahí y pues con esto pues ser mucho más certero en la prescripción de la solución. Desafortunadamente, si les comento que no tenemos un número de identificación poblacional todavía, pues el tema del expediente único está más cuesta arriba, pero sin duda sería algo que en estos momentos de la pandemia nos hubiera ayudado muchísimo, sobre todo cuando la gente pues va a lugares, a hospitales que le piden ir porque en el otro no tienen ya abastecimiento o no tienen lugar. Eso pues yo creo que hubiera sido la diferencia en los tratamientos y los diagnósticos. Y por otro lado, para el sector salud, vinculado con el sector financiero de seguros, pues le sería un ahorro importante porque a través de eso pueden estar monitoreando precisamente el tema de gastos médicos mayores y cómo es que los diagnósticos y después las recomendaciones de los médicos pues iban en línea con el padecimiento y no como de pronto algún médico que no fuera tan ético recomendaba un tratamiento distinto y poco usual para esa enfermedad. Entonces tenía 50,000, y estoy exagerando, pero no mucho, beneficios el poder tener un expediente médico digital. Ojalá algún día lo tengamos. Espero todavía estar con vida cuando salga, ¿no? Muy bien, nos vamos a la última pregunta, José Vergara. ¿Cómo concientizar la importancia de la función de control interno y su interacción con el oficial de cumplimiento? Sobre todo porque de este último se tiene la falsa impresión que se limita a realizar funciones de prevención de lavado de dinero. Bueno, yo creo que esa pregunta tiene que ver precisamente con la forma como nos ha faltado darle valor a todos los puestos que tienen que ver con cumplimiento. Yo creo que a mí me gusta mucho el fútbol, me gustan mucho los deportes y muchas veces al defensa y al portero no se le ve su contribución y solo se le ve cuando les meten el gol, ¿no? Y entonces ahí es cuando dicen es que el trabajo no ha estado haciéndose con suficiencia. Y la realidad es que no se ve todas las veces que se evitó el que se profanara la meta, ¿no? Entonces, yo lo que les comento es que hay una serie de reportes muy importantes que me ha tocado ver, sobre todo a nivel internacional, sobre cómo crea valor el área de cumplimiento, cómo no solo está para evitar ilícitos, fraudes o una serie de violaciones a reglas, pero sino para profesar una cultura que haga que la institución pueda operar de manera profesional y mantenida, y tiene mucho que ver con el tema de sostenibilidad completamente. Ya no importan tanto las personas, pero la profesionalización misma de esas funciones y que la entidad pues esté apegada a las mejores prácticas en todo momento. La verdad es que esa es la batalla perenne de la gente que está en estas funciones y pues para nosotros es muy importante destacar ese valor que le añaden a las organizaciones y pues yo creo que ahí es seguir construyendo sobre la albarda, porque el tema es, sí creo que comités de auditoría, comités de riesgos, etcétera, pues pueden estar resaltando las contribuciones que tienen
precisamente las áreas de cumplimiento. Y no solamente la parte de reportería por prevención del lavado de dinero, ¿no? Ok, César Arias, ya terminamos con estos 3 puntos. César Arias, lo voy a leer tal cual. Muchas felicidades a los dos Quesadas. Gracias, Joaquín Prendes. Gracias por el evento y gracias por las respuestas muy valiosas. Y Mónica Quesada, muchas gracias y felicidades a los primos. Adelante, Gerardo. Gracias, gracias, Gilberto. Te agradezco mucho. Pues tanto al doctor Vicente Quesada como al maestro José Antonio Quesada, agradecerles en nombre de la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles, el Centro Educativo del Mercado de Valores, la Dirección de Educación Continua de la Universidad de Anáhuac, México, y la Global Business School, su extraordinaria participación en este conversatorio sobre el gobierno corporativo en empresas globales del sector financiero. En lo personal, mi más profundo agradecimiento a ambos por haber aceptado la invitación que les hicimos. El tiempo que han dedicado a transmitirnos sus conocimientos y experiencias es invaluable. Muchas gracias a los dos y como último favor, pues pedirles si nos permiten sacar una foto para el recuerdo y además para las redes. Con mucho gusto, encantado. Muchísimas gracias a todos por su participación y en este momento les pedimos que vayan abriendo sus cámaras para que podamos sacar la foto. Como bien dice nuestro director, es con la finalidad de postear en redes sociales.